Se está hablando mucho de libertad, ¿no? ¿Cómo no? Mucho se está ¿Cómo? hablando de libertad en los últimos tiempos y yo no sé, tal vez en ese sentido haya algunas concepciones sobre la libertad que puedan llegar a ser discutidas, ¿no? Puestas en todo caso en duda si realmente estamos frente a una situación de libertad o de libertinaje en algunos aspectos. Lo recibimos con mucho gusto a nuestro colega Rogelio Aranís. ¿Cómo andás, Rogelio? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los dos? Bien, muy bien. Bien, bueno, me alegra, me alegra. Y está bien que se discuta la libertad, estaríamos embromados el día que se deje de discutir sobre los alcances y los límites de la libertad en un Estado de Derecho, en una sociedad libre, la relación entre deberes y derechos en la libertad, si es libertad para todos o libertad para algunos. Es un tema que forma parte de la condición humana, de las sociedades contemporáneas, y por lo tanto debe estar siempre en debate, siempre Ujú. debe estar en debate, y porque la libertad además está siempre en peligro. Nunca, bueno, conquistamos la libertad, no es que llegamos a un lugar, Sí. descansemos que ya estamos en libertad. La libertad está siempre en peligro porque siempre hay diversas estrategias del poder interesadas en reprimirla, en achicarla, en mutilarla de alguna Sí, manera, ¿no? seguramente, pero por otro lado me interesaría tu opinión respecto de lo que está pasando con la libertad. Es decir, esto que vos dijiste, libertad para algunos, pero no para otros. Claro, y dentro de estas estrategias que tiene el poder, ¿no? ¿Cuáles Libertad son? para decidir, en todo caso, cuestiones que perjudican a núcleos importantes de la sociedad y la dificultad para poder manifestar su protesta de parte de la gente que no está de acuerdo con las medidas. Sí, a ver, hay un gobierno que invocó la palabra libertad como consigna y como Sí. campaña electoral, que invocó la condición de libertario, lo cual a mí me generó una suerte de confusión, porque para mí siempre la palabra libertario fue una palabra que me resultó agradable, pero que me recordaba a los viejos anarquistas de principios del siglo XIX, e incluso no solo anarquistas, sino libertarios, como le decían, que tenían una concepción de la vida, de la sociedad, en donde el absoluto era la libertad como condición de la igualdad. Ujú. Y bueno, el concepto de libertario que elabora Milei y los autores a los cuales recurren están en las antípodas de lo que yo eh, creía que era el concepto de libertario. Claro, bueno, a ver, sin ir más lejos, acá en la provincia de Santa Fe tuvimos personajes y partidos políticos como, por ejemplo, el latorrismo, el movimiento latorrista, que fue, digamos, montado sobre la base de la idea de la libertad y de la democracia y de la participación. Bueno, el Partido Demócrata Progresista, digamos, ¿no? Correcto. Pues, digamos el Partido Demócrata Progresista, que es el partido base después de es un partido que se constituye sobre principios liberales, que también el liberalismo, ayer me preguntaba en un programa de radio hablando de Sarmiento si el liberalismo de Sarmiento tenía que ver con el liberalismo de Milei, yo dije que no, No. que hay diferentes maneras de leer el liberalismo, que yo no le voy a discutir a Milei su sinceridad si se define como liberal, pero que hay otro liberalismo que a mí, en el cual yo me eduqué, que es el liberalismo de la tradición del iluminismo, de la ilustración, de afirmación de los derechos humanos, de una fuerte reivindicación de los derechos humanos, pero también de un Estado liberal que es un Estado republicano, un Estado que Claro. pone límites al poder, que garantiza la independencia del Poder Judicial y que garantiza algunos derechos que los derrotados en la competencia del mercado, porque yo no estoy de acuerdo con las libertades económicas, pero uno sabe que en la lucha del mercado hay vencedores y vencidos, y que tiene que existir un Estado para asistir a los derrotados en la competencia. Y ese Estado, un liberal como Sarmiento, o algunos liberales de la generación del 80, lo tenían presente, por eso la educación gratuita y por eso la educación obligatoria incluso, cosa que a alguien que de alguna manera es el alter ego de Milei, dice lo que Milei
porque es presidente de la Nación, no se anime a decir, como es Bertie Venegas Lynch, dijo que había que terminar con la educación obligatoria y que la educación impuesta por el Estado era algo malo para una sociedad, ¿no? Claro, bueno, yo te vengo escuchando, ¿no? Y ya que estamos hablando veníamos hablando antes del tema de la comunicación, ¿no? Y es un poco también nosotros como prensa, como comunicadores, los medios como comunicadores también por ahí sienten el peso de este gobierno que no permite accesos a informaciones. ¿Cómo lo ves en este país actual de Milei? Bueno, creo que me preocupa eso y me preocupa los permanentes insultos del presidente de la Nación a periodistas y a políticos. No es que no haya periodistas que no se merezcan un insulto de vez en cuando, o a políticos que no se lo merezcan, pero el presidente de la Nación está para jugar otro rol, no está para insultar. La asimetría de poder que ejerce un presidente de la Nación lo obliga, le exige, en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, ser un moderador y no un atizador de fuego. Creo que el viejo Elías decía: estamos en problema cuando un presidente se cree la persona más importante del país. Y habla y dice lo que se le da la gana. Y Milei habla y dice lo que se le da la gana. Y eso a mí me molesta mucho. Por diferentes razones, pero desde el punto de vista de la objetividad política, está claro que la violencia en una sociedad empieza por la palabra. Bien. Es decir, dos personas se insultan, redoblan el insulto y el paso siguiente es o a los puñetes o a los palos. Pero la relación de causa y efecto entre violencia verbal y luego violencia política o violencia social está bastante... La experiencia nos ha enseñado que está cercana y bueno, lo estamos viendo en la calle, Rogelio. Está el ejercicio de la violencia verbal del presidente a mí me produce mucho rechazo. Sí, porque va bajando también a la calle. Claro, pero en definitiva, a ver, hay situaciones en donde un grupo de personas que ejercen el periodismo, que en todo caso pudieron haber acompañado en cierta manera un proceso que tuvo que ver con la llegada de Milei al gobierno, y hoy dicen: no estamos de acuerdo, como vos mismo estás planteando, no estoy de acuerdo con los procedimientos, con la metodología, no estoy de acuerdo en todo caso con los resultados, estamos sufriendo demasiado, más de la cuenta. Digo, esa gente pasa a ser un enemigo directo de las ideas del presidente. Sí, como lo fue Patricia Bullrich, a la cual la calificó de montonera asesina, hasta que cambió de opinión Patricia Bullrich y ahora es su principal colaboradora. En esto el presidente no se comporta muy diferente a Cristina. Los jueces que le gustan son los que le dan la razón, no los que por ahí deciden contrariarlo o investigarlo. Los periodistas que le gustan, a los cuales él le concede entrevistas, son los que le hacen preguntas complacientes, no lo molestan, no lo fastidian, no lo repreguntan como para ponerlo incómodo. Y bueno, esto más o menos lo que hacía la señora y a la cual hemos criticado tanto. Lo que a mí me llama la atención, sí, por qué le hemos criticado a Cristina por esto, y que me parece que era lo que había que hacer en aquel momento, porque algunos le consienten al presidente todas estas licencias y todos estos ataques, tanto a los políticos como a los intelectuales, porque ya incorporó a los científicos también en la cadena de agresiones, como a los periodistas. Es decir, esto que te molesten los periodistas que te discuten y te agraden los periodistas que te dan las razones, no es nada nuevo, digamos. No. Milei no está aportando nada nuevo a lo que ya los argentinos por diferentes momentos o en diferentes etapas hemos conocido. Además, vos los conocés a los autoritarios por la actitud que tienen hacia la libertad de expresión y hacia la prensa, ¿no? Bien. Decir también que no solamente esto que terminamos de mencionar, estos distintos actores de la sociedad que terminamos de mencionar están en la agenda de la persecución de Milei, porque entre otras cosas está la universidad metida en el medio, y los actores de la universidad, fundamentalmente el ámbito de la docencia, el ámbito de la investigación que vos terminás de mencionar,
también es un motivo central de la discusión política por estos días, por estas horas. Sí, Milei más o menos repitió lo mismo que en su momento dijera Caballo, vayan a lavar los platos, más o menos. Esta es la imagen. Es así, y podemos hablar un rato largo sobre esto. Lo que quiero decir que de todas maneras hay una sociedad que resiste. Y hay un Milei que ha demostrado, por otra parte, ser más pragmático de lo que parecía en primera instancia. Cuando vio que la movilización universitaria, en su primer avance, desbordaba las calles y que además en esa movilización estaban muchos votos de él, decidió parar la ofensiva y decir, barajamos y damos de vuelta. Yo creo que con muchas amenazas, con muchas acechanzas, el Estado de Derecho todavía sigue funcionando en la Argentina y además hay libertades. Por eso estamos hablando, por ejemplo, nosotros acá. No le podemos decir a Milei de que se haya transformado en algo parecido a Maduro o incluso en algo parecido a Orbán, con el cual él se abraza y forma parte. Pero porque no puede hacerlo o porque algunas convicciones de su subjetividad se lo impiden, lo cierto es que hay espacio de libertad en la Argentina. Entonces lo quería destacar para no sé si para equilibrar la balanza, sino para completar la mirada, sí, una mirada objetiva. Por ahí también lo que hay es una defección de parte de algunos actores que están inscritos en una oposición o en una situación intermedia de indefinición, tal vez, si estoy con Milei o estoy en contra de Milei. No creo que ese sea el hecho. Mira, algunos le daban que no duraba hasta Semana Santa. No. Que no duraba hasta Semana Coincido Santa. Acá sigue vivo vivito y coleando, vivo y vivito y coleando. Bueno, por eso digo que lo que hay con acá en este política, momento, consistente en el poder, cuidado, digamos, ¿no? Lo que yo veo que en todo caso son claudicaciones de personas que no integran el espacio de Milei. Bueno, hay diferentes tipos de claudicación. A mí me fastidió mucho que los diputados radicales votaran ahora. Lo que votaron ahora que cambiaran el voto. Pues alguien tiene derecho a decir, mira, el tema es debatible, racionalmente hablando, si es necesario o no una reforma jubilatoria como la planteó Milei o como se presentó y que Milei vetó después. Es un tema opinable, yo sé que es opinable y que hay argumentos de peso o argumentos atendibles para decir las cajas están fundidas, no se puede hacer. Esto es una parte. Ahora, estos radicales dieron los argumentos de por qué era necesaria una reforma jubilatoria, por qué era atendible, por qué era posible, y cambiaron de opinión en 60 días. Como yo suelo decir, esas opiniones no se cambian gratis. Claro. Esas opiniones no se cambian. Claro. Por lo menos tengo derecho a pensar que hay razones de peso, vamos a decir así, razones de peso para que estos muchachos hayan cambiado de opinión y le hayan permitido al gobierno una mayoría. Hay una cuestión ahí que es muy importante, porque en todo caso la crítica está fundada en quienes cambiaron el voto, y cuando hay un acto de corrupción hay dos puntas en el acto de corrupción: quienes aceptan en todo caso lo que les están ofreciendo y quienes lo ofrecen. Bueno, el trajín parlamentario tiene su lado, su costado de sombra, que a veces es un costado amplio de sombra. Pasan muchas cosas entre la maniobra parlamentaria, entre dar quórum, no dar quórum, preparar la reunión, los trabajos de comisiones, hay maniobras, hay intrigas. A veces no es que le dan a alguien, le dan plata por debajo de la mesa, sino que hay acuerdos con el gobernador de una provincia para decir, bueno, vamos a arreglar rápido el puente de Santo Tomé y votarnos esto. Se consideran que eso forman parte de los trámites legales. Lo que no está permitido es la bolsa, el bolso, digamos, sí, como le gustaba a los que medita, el bolso con plata, ¿sí? Tomate bolso y levanta la mano.
Eso no está permitido, pero que no esté permitido no quiere decir que esos bolsos no hayan existido y que a lo mejor existan. De todos lados. De todos lados, no, de todos lados, de todos lados. No, acá nadie tiene el patrimonio de la virtud absoluta. Sí. Y bueno, qué sé yo. Después hay muchos que sí están sucios, ¿eh? Eso es cierto. Muchos y muchas. Te agradecemos muchísimo la visita. Vamos a hablar con un historiador y vamos a hablar de Sarmiento. Yo sé que ese es un tema que te hubiera apasionado, pero bueno, te convocamos por esto otro. ¿Sí? Que también te gusta, no me va a decir que no te gusta. Me gusta. Así que me agarraron por el lado flaco. En algún lado flaco tenía que tener. Ustedes lo descubrieron, se los agradezco. Bueno, gracias Rogelio por venir. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes.